Glorias a Dios. Hermanos, mira, hemos leído todo esto y a lo mejor no hemos entendido nada. Un lenguaje súper antiguo, muchas informaciones difíciles, pero es así, hermano. La palabra de Dios es así. Además que hoy en día tenemos traducciones más sencillas. Podéis buscar en vuestro internet y en vuestro teléfono y poner ahí las traducciones más actuales, como por ejemplo Nueva Versión Internacional. Pero yo voy a resumir todo esto. El pueblo de Dios se encontraba en Egipto siendo esclavizado. Todos vosotros sabéis, ¿no? Dios sacó el pueblo de ahí con mano fuerte. Pero en el día que Dios fue a sacar el pueblo, en el día en que Dios liberó el pueblo, fue gracias a la 10ª plaga, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Hubo una plaga. Entonces Dios dijo lo siguiente: vais a coger un cordero, vais a matar el cordero, vais a pasar la sangre en el umbral de vuestras puertas. Y por la noche va a venir el ángel del Señor y va a matar todos los primogénitos. Todas las casas que tengan la sangre del cordero en el umbral de las puertas, nadie ahí se morirá. ¿Correcto? Fue así, ¿no? Pues bien, la palabra de Dios nos dice que esto ocurrió en el día 14 del mes Abibe, del primer mes del calendario de los judíos. Entonces, hermanos, en la noche del día 14 al día 15 del primer mes del calendario judío, al calendario Abib, ¿sabéis lo que ocurrió? Los judíos cogieron el cordero, mataron el cordero, pasaron la sangre, vino el ángel, mató a todas las personas, y Dios dijo: después que pasáis la sangre en el umbral de las puertas, vais a preparar un pan. Y ese pan no puede tener fermento, es decir, será pan ácimo. Y eso todo está en Éxodo, alrededor del capítulo... La salida del Egipto ha sido más o menos el capítulo 12, por ahí, yo creo. Entonces, hermano, ellos tienen que hacer pan sin levadura. ¿Por qué? Y dice la palabra de Dios que calzadas sus chanclitas, sus ropitas con todo preparado, deberían de comer el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ellos tenían que comer el pan a prisas, tenían que prepararlo corriendo. Y el pan sin levadura dura más días, dura más tiempo. No se pudre tan rápido. Entonces lo que ellos hicieron: mataron el cordero, comieron el cordero, pasaron la sangre, vino el ángel por la noche entre el día 14 y el día 15 del primer mes del calendario judío. Mató a todas las personas, y dentro de la casa de los hijos de Dios nadie estaba muerto. Ellos estaban ahí sentaditos, reunidos en familia, comiendo el pan sin levadura. Cuando vieron que toda la gente empezó a morir, empezó a salió todo el pueblo, y el pueblo caminó. Y nos dice la palabra de Dios, hermanos, que más o menos 50 días después de que ocurrió esto, ellos se encontraron en un lugar llamado Sinaí. Mirad bien. Ahí en el monte Sinaí estaba todo el pueblo reunido, y el pueblo empezó a quejarse porque la comida que habían traído del Egipto se había acabado. El pan sin levadura se había ya acabado, las comidas se habían acabado, y ellos empezaron a quejarse. Pues Moisés subió al monte a hablar con Dios, y Dios ordenó: ellos están quejando, yo voy a aparecer a este pueblo. ¿Qué ocurrió ahí en el Sinaí? Más o menos 50 días después de que ellos salieron del Egipto. ¿Qué ocurrió ahí? Porque nos dice la palabra de Dios que cuando Moisés subió al monte era el primer día del tercer mes. Entonces, si ellos salieron entre el día 14 y el día 15 del primer mes, pasáronse 50 días. Entonces, ¿qué ocurrió, hermanos? Dios bajó al monte Sinaí con fuego, oscuridad, truenos, y todo el pueblo que estaba alrededor del monte escuchó la voz de Dios hablando. ¿Y qué ocurrió ahí, hermanos? Dios dio su ley. Fue el momento en que Dios casó con su pueblo. ¿Y por qué digo en el momento que Dios casó con su pueblo? Porque todas las características del libro de Éxodo, toda la ley que Dios dio, era en aquel tiempo simbolizaba un rey que estaba controlando otro pueblo y teniendo dominio sobre este pueblo. Entonces daba varias leyes y ese pueblo tenía que cumplir varias ordenanzas. Entonces, hermano, ahí pasó eso.
vino el poder de Dios. Vino el fuego. Dios dio la ley en 2 tablas de piedra. Los judíos empezaron a caminar en el desierto hasta la tierra prometida y Dios fue dando órdenes. Entonces Dios dijo, ¿os acordáis que cuando salisteis del Egipto matasteis un cordero, comisteis pan ácimos? Pues bien, ahora voy a instaurar las fiestas. Entonces, la primera fiesta que hemos leído aquí es la fiesta de la Pascua. ¿Y qué dijo Dios? Pues nada, pues bien, vais a celebrar esta fiesta de la siguiente manera. Vais a coger un cordero sin defecto en el día 10 del primer mes de vuestro calendario. Es decir, en el día 10, hermanos, el pueblo de Dios tenía que coger un cordero sin mancha, y en el día 14, en la noche del día 14 al día 15, ellos tenían que matar este cordero, comer ellos todos juntos, no dejar que ningún hueso suyo se rompiese, comer este cordero, y junto con el cordero tenían que comer pan sin levadura. Entonces, todos los años el pueblo de Dios tenía que celebrar esta fiesta. ¿Y cómo era? Voy a repetir. En el día 10 cogían un cordero. En el día 14 dejaban separado. En el día 14 mataban este cordero y toda la familia comía reunidos. Después, juntamente con panes ácimos. Después dijo Dios, que es lo que hemos leído aquí. En el día siguiente, entonces, matáis el cordero en el día 14 por la tarde, ¿vale? Cerca de las 6 horas de la tarde, que era cuando empezaba a anochecer. Coméis el cordero con panes ácimos, pan sin fermento. Y a partir de ahí, durante 7 días, vais a comer en vuestra casa solamente panes ácimos. No podía tener levadura ahí dentro de casa, no podía haber levadura. Y esta será la segunda fiesta, la fiesta de los panes ácimos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es? Todos los años, en el día 14 del primer mes, se mataba un cordero. Se comía con pan sin fermento. Y durante 7 días siguientes no se podía tener fermento en casa. Y es la fiesta de los panes ácimos. Vale. Entonces, día 14 se mataba el cordero. Día 15 era Shabbat, era festivo. Se empezaba la fiesta de los panes ácimos, 7 días sin comer panes ácimos. Y en el día siguiente, hermanos, esto es muy fuerte, tenéis que memorizarlo. En el día siguiente se celebraba otra fiesta, o sea, una fiesta dentro de la fiesta de los panes ácimos. ¿Y cuál era esta fiesta? La tercera, que es la fiesta de las primicias. Entonces, voy a repetir. El primer mes, el día 14, se mataba el cordero. Comían todos juntos, con panes sin levadura. En el día siguiente era Shabbat, se descansaba. En el día siguiente era la fiesta de las primicias. ¿Y en qué consistía la fiesta de las primicias? Todo el judío, todo el hombre hijo de Dios tenía que ir a su campo y tenía que mirar todas las espigas de trigo y ver cuál era la que estaba más madura. Porque ellas no deberían de estar maduras porque no era la época de la cosecha, estaba empezando a madurar. ¿Por qué? Es en el primer mes del calendario judío, que corresponde a cuál mes nuestro, entre abril, mayo, ¿no? Marzo, abril, más o menos, primavera, cuando empiezan las espigas a florecer. Vale. Entonces, mira bien, ¿qué ellos hacían para la fiesta de las primicias? Iban al campo, cogían un puñado, cogían las espigas, un puñado de espigas de trigo, las que estuviesen más maduras, y iban al sacerdote a ofrecer esto a Dios. ¿Y qué simbolizaba? Señor, esto es mis primeros frutos, por eso la palabra primicias. Estos son mis primeros frutos que te estoy ofreciendo a ti. Y cuando se ofrecían al sacerdote, el sacerdote lo mecería, lo iba a abanar, simbolizando que Dios va a aceptar esta oferta y Dios bendeciría todas las otras plantaciones. Esto es fuerte, hermanos. La primera fiesta de Pascua, ¿cómo era? Se mataba un cordero inocente, ¿no? Se comía con panes ácimos. Por durante 7 días se quedaba sin levadura en casa, es decir, comiendo solo panes ácimos.
En el tercer día después de la Pascua, en el tercer día después de haber matado el cordero, algunos ya están pillando la cosa, ¿no? En el tercer día después de haber matado el cordero, ocurría la fiesta de las primicias. ¡Oh, santo Dios! En ese momento, ¿qué ocurría? Se cogía un puñado de trigo, la que estaba más madura de toda la plantación, se llevaba al sacerdote. Y por causa de este puñado, Dios bendeciría todas las otras espigas de la mies. La primera se sacaba, la que estaba más madura, se quitaba, se llevaba al sacerdote, se presentaba delante de Dios. ¿Estáis pillando ya, no? Algunos. Vale, hermanos, entonces así se celebraba. Y esta era la primera santa convocación. Es decir, todo el pueblo judío, viviese donde viviese, tenía que ir a Jerusalén en estos días. En el día 14 de Aviv tenía que estar en Jerusalén para matar el cordero. Y luego, en el día siguiente, celebrar el Shabbat, estar sin trabajar. En el día siguiente, presentar las primicias. Y durante 7 días, 5 días, estar celebrando la fiesta de los panes ácimos. Después de eso, podían marcharse y volver a su casa en Babilonia, en Asiria, donde sea. En Turquía, en Tarso, donde nació Pablo. Esta era la primera convocación. Ocurría en el primer mes. ¿Vale? Entonces, hermanos, Dios dijo lo siguiente. En el día de las primicias, que sería el día 16 del primer mes, ¿vale? El día 14 se mataba el cordero. Día 15 era Shabbat. El día 16, las primicias. Entonces dijo Dios, en el día de las primicias, empecéis a contar 7 semanas. 50 días, más 1. Más 1, 7 veces 6 de 49, más 1, 50. Es decir, contáis 50 días. Y 50 días después vais a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y hemos leído cómo se celebraba la fiesta de Pentecostés, que no voy a entrar en esos detalles, que es demasiado. Voy a enfocar solo en algunos, hermanos, que es muy profundo. Hay misterios profundísimos. Entonces, 50 días después de la fiesta de las primicias, ¿qué ocurría? La fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Porque era 50 días después. Pentecostés. Pentepenta. Y en esta fiesta, hermanos, ellos celebraban ¿qué? ¿Qué ellos celebraban? ¿Os acordáis que cuando el pueblo salió del Egipto, 50 días después que salió del Egipto, más o menos, llegaron al monte Sinaí? ¿Y ahí qué ocurrió? Dios bajó con truenos, relámpagos, oscuridad, nube oscura, con fuego, y habló y toda la gente escuchó y dijeron, Dios, Moisés, habla tú con él, porque tenemos mucho miedo de esta voz. Es muy poderoso, es muy santo, no podemos escuchar. Y Dios bajó la ley en 2 tablas de piedra. Ahí Dios dio la ley a su pueblo, ahí Dios casó con su pueblo. Entonces, todos los años, 50 días después de la fiesta de las primicias, venía la fiesta del Pentecostés o fiesta de las semanas, dicen los judíos, la fiesta de las semanas, porque se cuenta 7 semanas, y se celebraba el hecho de que Dios bajó en el monte Sinaí y dio la ley. ¿Vale? Esta era la segunda convocación, la segunda vez en el año que todo el hombre de Dios, todo judío, todo el pueblo israelí, todo hijo de Abraham tenía que ir a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Luego, hermanos, en el mes séptimo, santo Dios, es que todo es un detalle, hermanos, porque en el mes séptimo, en el séptimo mes, en el día 1 del séptimo mes, ocurría la fiesta de las trompetas. Es lo que hemos leído. ¿Y qué se hacía en la fiesta de las trompetas, hermanos? Se tocaban el shofar, el cuerno de carnero, la fiesta de una trompeta, para avisar al pueblo que 10 días después venía el día más santo del año, el día del Yom Kippur. Entonces, hermanos, se tocaban las trompetas para avisar que 10 días después venía el Yom Kippur y el pueblo se preparaba durante estos 10 días. Los judíos hasta hoy llaman a este periodo de 10 días de días terribles, porque eran los días en que te reflexionabas, hacías una reflexión de tu vida. ¿Por qué? Porque 10 días después, en el 10º día del séptimo mes, el sumo sacerdote entraría en el lugar santísimo del tabernáculo, glorias al nombre del Señor Dios, para realizar la expiación, coger la sangre del cordero y aspergir sobre el arca del pacto, como símbolo de expiación, de perdón de nuestros pecados.
Glorias al nombre del Señor Dios. En el día 10... Y eran 2 trompetas solo, es un detalle. Eso es muy profundo. 2 trompetas y no podía trabajar durante los 10 días también. ¿Y qué? Trompeta y expiación. Claro, es que es muy profundo. Es que eran 2 trompetas, 2 testimonias en el Apocalipsis, ¿veis? 2 trompetas, 2 testimonias. Eso es muy fuerte. Se tocaba con 2 trompetas. Bueno, en la fiesta de las trompetas se tocaban con 2 trompetas de plata, hermanos. Y en Apocalipsis habla de 2 testimonias. Está todo conectado. Pero no podemos entrar en todo. Vais ahí uniendo las cosas. Entonces, en el día 10 era el día de Yom Kippur, ¿sí? En el día 10 era el día de Yom Kippur. ¿Qué ocurría en este día de Yom Kippur? El sacerdote tenía que cambiar su ropa. Mira, todos los días el sacerdote tenía que estar vestido de una ropa que a lo mejor os acordáis, ¿no? Que tenía las 12 piedras aquí, la mitra, una chapa de oro, escrito Santidad al Señor. En el borde de su vestido tenía romans. ¿Cómo se dice romans en castellano? Romans, ¿no? La fruta. Granadas. Y cinos también, y campanas. Tenían que tener las campanas ahí y todo. Pero hermanos, en ese día, el sacerdote tenía que cambiarse de ropa. Es que ese detalle no aparece aquí en esto que hemos leído. Aparece en el otro capítulo. El sacerdote en ese día tenía que vestirse, grabad bien esta información, una ropa de lino, toda blanca, ropa de lino, para entrar en el lugar santísimo y hacer la expiación por el pecado de todo el pueblo. Estoy con dificultades, ¿qué pasa? ¿Tienes dudas? Lino, perdón, claro. Entonces tenía que vestir una ropa de lino para entrar en el lugar santísimo y realizar la expiación. ¿Y qué era la expiación? El día de Yom Kippur, el día 10º del 7º mes. Todo el hombre que estaba ahí reunido, es la tercera convocación. La tercera convocación se celebraba la fiesta de las trompetas, día 1 del mes 7. En el día 10 se celebraba el Yom Kippur. Y en el día de Yom Kippur todos tenían que ayunar, afligir su alma, ayunar, estar en ayuno. Y el sacerdote iba a entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en ese día, hermanos, tú serías salvo o no. Tu nombre sería rayado, borrado del libro de la vida, o tu nombre seguiría ahí en el libro de la vida. Si el sacerdote no saliera de dentro, por eso tenían las campanas en su vestido, en su ropa de lino, si no saliera de ahí es porque había sido muerto y Dios no aceptó la ofrenda. Por eso que en los 10 días anteriores los judíos llaman de días terribles, porque son días de expectación, de expectativa. Dios va a aceptar o no el cordero que se va a ofrecer ahí. Así es el día de Yom Kippur. Vale, hermanos. Después, en el día 15 de este mes, 5 días después, se celebraba la fiesta de las cabañas. Y en la fiesta de las cabañas, hermanos, se celebraba el hecho de que ellos tenían que montar una cabaña y vivir en cabaña. Y hasta hoy hacen eso en Israel, montaban una cabaña. ¿Por qué? Porque ¿qué significaba? Que Dios, a lo largo de los 40 años que ellos salieron del Egipto hasta entrar en Israel, en esos 40 años, ellos vivieron ¿en qué? En tiendas, y Dios les ayudó, y Dios estuvo con ellos presente. ¿Os acordáis? Que durante el día, ¿qué había durante el día en el desierto? Aire acondicionado. ¿Quién se acuerda de eso? Dice la palabra de Dios que durante los 40 años, durante el día, venía una nube sobre el pueblo para que el sol no les pillara la piel, para dejarla intacta, blanquita. Y durante la noche, ¿qué había? Calefacción. Una columna de fuego venía a calentar el pueblo, hermanos. Entonces, en las cabañas, Dios dijo, cuando llegáis ahí en Israel, en la tierra prometida, al 15º día del 7º mes, vais a celebrar las fiestas de las cabañas. Vais a salir de vuestra casa, bonitita, que está ahí, que los amorreos han dejado y no tuvisteis que construir. Gloria al nombre del Señor. Y vais a hacer una cabaña para acordaros que durante 40 años habéis estado viviendo en tiendas, pero yo no siempre estuve con vosotros. Durante el día el sol nos pilló, y durante la noche el frío tampoco os ha enfriado, porque el calor yo he enviado. Entonces así funcionaba, hermanos. Y un detalle muy importante que no he mencionado es que en el día de 50 días después que salieron del Egipto, en el día que Moisés subió a hablar con Moisés, cuando él bajó, encontró el pueblo adorando a podéis decirlo, con fuerza, un becerro
De oro, ¿no? Y después, ¿qué ocurrió? Esta información yo tampoco me acordaba. ¿Qué ocurrió después? En ese día, hermanos, 3.000 hombres murieron a espada. 3.000 hombres murieron a la espada. Vale, hermanos, ahora lo que voy a decir es lo siguiente. Estas son las fiestas. Voy a resumir otra vez para que memoricemos, ¿vale? ¿Quién sabe cuál es la primera fiesta? Pesaj. Pascua. ¿Cómo se celebraba? Se mataba un cordero, se comía este cordero ya con panes ácimos. Y a partir de ahí, durante los 7 días siguientes, no podía haber fermento en casa. En el tercer día después de la Pascua, en el día 16 del primer mes del calendario judío, ¿qué se celebraba, hermana Marcia? No estás atenta, hermana Marcia. No estás, por eso te he preguntado. Entonces voy a repetir. Primero viene la Pascua. Después de la Pascua era Shabbat, todos tenían que descansar. Y en el tercer día, ¿qué se hacía? Se celebraba algo. La fiesta de las primicias. Entonces, primero la Pascua, se mataba un cordero y ya se comía con panes ácimos. En los 7 días siguientes se celebraba la fiesta de los panes ácimos. No podía haber pan ácimo en casa. Pero en el tercer día después de la Pascua ocurría la fiesta de las primicias, que consistía en coger la espiga de trigo más madura, que se había madurado primero, y llevarla al sacerdote para que Dios bendijera todas las demás espigas, toda la mies. Vale, 50 días después de la fiesta de las primicias, ¿qué ocurría? La fiesta del... ¿Quién sabe? 50 días, 50. Ahí. 50 días después de las primicias ocurría Pentecostés. ¿Qué se celebraba? El hecho de que Dios bajó con poder, con gloria, y dio la ley al pueblo. ¿Correcto? Después, hermanos, en el séptimo mes, en el día 1 del séptimo mes, venía el shofar, la fiesta de las trompetas. ¿Qué se hacía ahí? Se tocaban las trompetas para avisar al pueblo que venía el día del juicio, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, al 10º mes, del 10º día del séptimo mes. Día de la expiación. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué el sacerdote tenía que hacer en ese día? Vestirse una ropa de lino y entrar y realizar la expiación. 5 días después se celebraba la última fiesta de todas, la séptima fiesta en el séptimo mes. Estáis pillando, hermanos, que el 7 significa plenitud, final, lleno. Llegó a la plenitud desde el séptimo. Por eso que la última fiesta es la séptima. Y es en el séptimo mes que Dios está diciendo, aquí es la plenitud, aquí es el final de todas las cosas. Entonces, en tabernáculos, en el 15º día del séptimo mes se celebraba el tabernáculo. Se celebraba el hecho de que Dios, durante 40 años, estuvo con el pueblo, en el centro del campamento del pueblo. ¿Os recordáis que el hermano Guillermo el otro día nos dijo que Dios mandó a Moisés distribuir las tribus de determinada manera, que el tabernáculo se quedaba en el medio, y las tribus alrededor formaban, visto desde el alto, formaban una cruz, ¿no? ¿Os acordáis de eso? Pues bien, en la fiesta de los tabernáculos tenían que celebrar que durante 40 años Dios estaba ahí con ellos. El tabernáculo de Dios estaba, la presencia de Dios estaba con ellos y les ha guardado, protegido y ayudado. ¿Vale? Entonces, hermano, la cosa es lo siguiente, que todo esto, todas estas fiestas que celebramos de esta manera, hermanos, eran fiestas proféticas. Estas 7 fiestas eran como si fuera un calendario, hermanos, de cosas que iban a ocurrir en el mundo. Tenían un verdadero cumplimiento en la historia de la humanidad. Y ahora vamos a ver cómo fue el cumplimiento, hermanos. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, glorias al nombre del Señor Dios, él estaba predicando en el Jordán, bautizando a la gente. De repente se acercó su primo, 6 meses más menor que él, y él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Glorias al nombre del Señor Dios. El apóstol Pablo, hermanos, se refiere a Jesucristo como nuestro Cordero pascual.
¿Por qué el apóstol Pablo se refiere a Jesús como el Cordero Pascual? Juan Bautista cuando le vio dijo que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ellos tenían el conocimiento de las fiestas y ellos sabían que las fiestas se estaban cumpliendo ahí en Jesucristo. La Pascua cumplió verdaderamente en Jesucristo. Y ahora vamos a ver de qué manera. En el día 13, ¿vale? Del primer mes del calendario judío, alrededor del año 33 de nuestra era, hace cerca de 2000 años, y el día 13, Jesús reunió a sus discípulos y les dijo, vamos a celebrar la Pascua, vamos a matar el cordero y comer. Pero la Pascua no se celebraba en el día 14, ¿no fue lo que he dicho yo? En la noche, en el final del día 14, a las 16 horas más o menos, cuando el sol se ponía, cuando se anochecía, ellos comían el cordero en el día 14. Pero Jesús hizo lo siguiente, un día antes de la preparación, nos dice la palabra de Dios, un día antes, hermanos, reunió a sus apóstoles y dijo, vamos a celebrar la Pascua. Y ellos celebraron la Pascua en ese día. ¿Por qué Jesús celebró la Pascua en el día 13? Siendo que la palabra de Dios ordenaba que aquellos que no cumpliesen las fiestas como ellas son, serían muertos, era pecado. ¿Por qué Jesús celebró en el día anterior? ¿Por qué Jesús celebró en el día anterior? El día antes de la preparación, porque el día 14 era llamado día de la preparación, porque se reunía la familia, mataba el cordero y se comía. Porque Él es la verdadera Pascua, Él es el verdadero cordero, por el cual, cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando el ángel de Dios bajó sobre Egipto para matar a los primogénitos, no mató a aquellos que tenían la sangre en la puerta. Él está diciendo lo siguiente, que Él era la verdadera Pascua. ¿Por qué? Él, en el día 13, cerca de las 6 horas de la tarde, al anochecer, un día antes de celebrar la Pascua, reunió a sus discípulos, comió la Pascua junto con ellos. Y por la noche fue al monte Getsemaní orar. Porque en aquella madrugada, cerca de las 12 de la noche más o menos, vinieron los soldados romanos, los del Sanedrín, los soldados del templo, de los fariseos, ¿no? Que sabían toda la ley, sabían que Jesús no era el Mesías y vinieron a prenderle. Y le prendieron. Al amanecer le llevaron a Pilatos. ¿Al amanecer de cuál día? Día 14, el día de la Pascua, el día que se mataba el cordero, ¿no? Gloria al nombre del Señor Dios. Y en ese día, hermanos, Jesús fue juzgado. A las 9 de la mañana más o menos fue colgado en un madero. Y nos dice la palabra de Dios que cerca de las 3 horas de la tarde los judíos estaban todos nerviosos. ¿Por qué? Porque era el día de la Pascua. Era el día de la preparación. Y no se podía fallar al día de la Pascua, al día de la preparación de la Pascua. Porque a las 6 de la tarde tenía que matarse el cordero. Gloria al nombre del Señor Dios. ¿Por qué tenía que celebrar la Pascua? Tenía que celebrar que un cordero murió en nuestro lugar. Y por eso Dios no nos mató y no mató a nuestros primogénitos, porque un cordero inocente murió en nuestro lugar. Entonces ellos quedaron nerviosos y Pilatos dijo, el pueblo está muy abarrotado porque es el día de la Pascua. Tenemos que quitar a los hombres de ahí. Glorias al nombre del Señor. Y cerca de las 3 de la tarde del día, glorias al nombre del Señor, de la Pascua, el día que en el templo los sacerdotes estaban matando al cordero. Glorias al nombre del Señor Dios. El verdadero cordero pascual fue muerto en nuestro lugar. Ahí se estaba cumpliendo la Pascua, en el mismo momento que los fariseos estaban dentro de la iglesia, dentro del templo, diciendo nosotros somos los buenos y estamos matando al cordero, cumpliendo los mandamientos de Dios, y no se apercibieron, no se dieron cuenta que ahí en el Gólgota, glorias al nombre del Señor, cerca de 8 kilómetros de Jerusalén, estaba un hombre que no era un hombre normal, era el propio Dios, el propio cordero pascual inocente, muriendo en nuestro lugar y cumpliendo la primera fiesta, la fiesta de la Pascua. Por esa razón, hermanos, por causa de la Pascua, nosotros vamos al cielo un día a vivir con el Señor eternamente, porque un cordero murió en nuestro lugar. Glorias al nombre del Señor Dios. ¿Y cuál es la segunda fiesta, hermanos? La fiesta de los panes ácimos. ¿Y cómo se celebraba? Durante 7 días no podía haber panes ácimos. Y nos dice la palabra de Dios, vamos a ver quién sabe este versículo. Creo que fue el apóstol Pablo que dijo que el fermento es ¿qué simboliza el fermento? La palabra de Dios nos dice muy claro. ¿Qué simboliza el fermento? El que hincha el pan, carne, la levadura. ¿Qué simboliza la levadura? El pecado. ¿Alguien sabe este versículo? Puede buscar y luego leemos ese versículo. Hermanos, estáis pillando lo maravilloso. ¿Por qué eran 7 días que se celebraba los panes ácimos? 7 es el número de la plenitud. La segunda fiesta de los panes ácimos nos estaba diciendo que después que el cordero era muerto, era quitado el pecado de nuestras casas. Durante 7 días simbolizando la plenitud, diciendo que para siempre es quitado el pecado.
Entonces, en el momento que se mataba el cordero, en ese momento se comía ya el pan sin levadura. ¿Por qué? Había sido muerto el cordero, por lo tanto no hay pecado. Entonces la segunda fiesta se cumplió realmente. ¿Y de qué manera se cumplió realmente? Hasta hoy está cumpliendo y va a seguir cumpliendo, porque el pecado ya no está en nuestras casas, porque en el día anterior, en la Pascua, glorias al nombre del Señor Dios, fue muerto el cordero. Jesús, cuando murió, quitó el pecado de nuestras casas para siempre y de nuestras vidas, y ahí es el cumplimiento verdadero de la segunda fiesta. La fiesta de los panes ácimos, la fiesta en que no se podía tener levadura dentro de casa durante 7 días. ¿Y qué ocurría en el día siguiente, hermanos? En el tercer día después de la Pascua, ¿acordáis que el día 14 se mataba el cordero, pasaba el día 15 y el día 16 del mes Abib era la fiesta de las primicias? Glorias al nombre del Señor. ¿En qué consistía? Voy a recordaros. Se cogía la espiga más madura y se llevaba al sacerdote. Y por causa de esta espiga, todas las demás iban a ser bendecidas. Y en el 7º mes, en la fiesta de la cosecha, en la tercera convocación, en la época de la cosecha, ellas iban a ser bendecidas y iba a poder realizar la cosecha. Jesús, ¿qué dijo en la parábola del trigo y de la cizaña? ¿Qué dijo Jesús? Esa parábola que nos dice, Jesús está comparando el día que Él venga a resucitar los muertos y a realizar el arrebatamiento. Él está comparando con un hombre que es dueño de una mies y que va a realizar la cosecha. ¿No es eso? Uno le dice, Señor, hay cizaña aquí. Y Él dice, no, deja la cizaña ahí. En el día que venga a cosechar, en el día de la cosecha, pues yo voy a separar la cizaña del trigo. Jesús está diciendo, está haciendo una comparación y nos está diciendo que su venida, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento, cosechar los frutos, es un símbolo para cuando Jesús venga, resucite a los muertos y realice el arrebatamiento. Entonces, en la Biblia, vuelvo a repetir, la palabra de Dios nos enseña que cosechar en la mies es el símbolo de ¿qué? De recoger los frutos, es decir, del arrebatamiento. La Biblia pone a Dios como el dueño de una mies en que va a realizar la cosecha. Por eso que en Apocalipsis, ¿quién sabe esto, hermanos? Un ángel brada con una voz muy fuerte y dice, coged la hoz. Joel dijo eso y en Apocalipsis también está escrito. Coged la hoz, porque la mies ya está madura. Bendito sea el nombre del Señor. Es el momento que ocurre el arrebatamiento. Vale. ¿Y por qué la Biblia compara eso de esa manera? Hace esta comparación. Porque nos está diciendo que el arrebatamiento, la resurrección de los muertos, cuando todos nosotros tendremos nuestros cuerpos incorruptibles, es asociado a la fiesta de las primicias. Entonces, mira, hermanos, en la fiesta de las primicias, el primer fruto era cosechado y presentado al sacerdote, y ocurría en el tercer día. ¿Y qué ocurrió en el tercer día después de la verdadera Pascua? ¿Qué ocurrió en el tercer día después de la verdadera Pascua, hermanos? ¿Quién puede decir? Jesús resucitó. Por eso el apóstol Pablo dice, Jesús es las primicias de los que duermen. Entonces realmente en el día en que el pueblo judío celebraba la fiesta de las primicias y presentaba sus primeros frutos, estaba ocurriendo realmente, el primer fruto estaba siendo presentado a Dios. ¿Y quién es? Un hombre, Jesús, que no es un hombre normal. Era el hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, en que los 7 espíritus de Dios estaban sobre este hombre. Era el propio Dios en la tierra que estaba siendo transformado. El Hades, la muerte, el infierno no pudo contener a este hombre Jesús. Gloria al nombre del Señor. Las puertas del Hades no pudieron contener a este hombre. Y el mundo de los muertos tuvo que abrirse para que la verdadera primicia saliera de ahí y fuera presentado delante de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Y con cuál objetivo era presentado? La primera porción de este trigo. ¿Por cuál motivo era presentado? Para que toda la demás plantación, todos los demás trigos fueran bendecidos y pudiesen ser también cosechados en la cosecha. Entonces, por causa de eso, que Jesús resucitó, tú, el otro trigo, también resucitarás. Gloria al nombre del Señor. O serás arrebatado si Dios te encuentre vivo en su venida. ¿Veis el verdadero cumplimiento de la fiesta de las primicias, hermano? Es que las cosas se encajan mucho más de manera perfecta. Glorificado sea el nombre del Señor. Entonces Jesús resucitó en el tercer día, justo en el día de la fiesta de las primicias.
fue presentado delante de Dios y por eso toda la mies es bendecida. Nosotros seremos bendecidos, tenemos que tener fe con eso. Glorificado sea el nombre del Señor. Durante 40 días aparecía a sus discípulos. 40 días después, en el monte Getsemaní, subió a los cielos y durante 10 días estuvo los discípulos orando en el cenáculo, en la casa donde vivían los apóstoles. Y pasados 10 días, 50 días después que Jesús resucitó, 50 días después de las primicias, estaba en Israel todo el pueblo reunido otra vez. La segunda convocación, todos los judíos de todo el mundo estaban en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, para celebrar que Dios había bajado con fuego, con truenos, con relámpagos y había dado la ley de Dios en tablas de piedra. Pero había una profecía, hermanos. Había una profecía que decía que un día vendría una nueva alianza, un nuevo testamento, en que Dios grabaría su ley, no en tablas de piedra, pero en el corazón de los hombres. En el día de Pentecostés, Dios bajó en el monte y dio la ley a través de tablas de piedras. Y en aquel día, hermanos, todos los judíos reunidos en Israel para celebrar Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, y los discípulos de Jesús tristes, porque él había vuelto y nada había pasado. Pero de repente, mientras oraban, ¿qué vino? Fuego. Un ruido muy fuerte que todos los que estaban alrededor han escuchado, así como pasó cerca de 3.000 años antes, 2.500 años antes más o menos, con Moisés en el monte. Vino fuego y todo el pueblo escuchó. Todos escucharon alrededor que ellos dentro de casa hablaban en sus propios idiomas. Todos escucharon este ruido que se escuchó. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo bajaba con fuego y caía sobre la cabeza de cada uno como lenguas de fuego, simbolizando que ahora Dios estaba poniendo dentro de nosotros su ley. La ley de Dios estaba cayendo sobre el corazón de cada uno. Ya no estaba más en piedras, en tablas de piedras, pero estaba de esta vez en tablas de carne. Ahí se cumplió la fiesta de Pentecostés. Nos dice la palabra de Dios que la letra, ¿quién sabe? La letra mata y el espíritu vivifica, ¿no? ¿Por qué? Porque las leyes que Dios había dado antes servían para qué. En Romanos nos explica que la ley de Dios vino para qué. Para demostrar cómo somos fallos y pecadores, porque no podemos cumplirla. Entonces la letra mata. Y realmente mató. Porque cuando Dios acabó de dar la ley en tablas de piedra, Moisés bajó del monte Sinaí con las piedras y encontró el pueblo en pecado. En aquel día fueron muertos a espada 3.000 hombres. La letra mata. Pero cuando se cumplió realmente el Pentecostés, glorias al nombre del Señor Dios, cuando los discípulos habían acabado de recibir el Espíritu Santo en su corazón, el fuego había dejado sobre ellos y la ley de esta vez estaba grabada en las tablas de carne de sus corazones. Y el poder de Dios había bajado, el nuevo casamento había sido establecido, la nueva alianza había sido establecida. Glorias al nombre del Señor Dios. Pedro salió y predicó la palabra. ¿Y cuántas personas fueron salvas? ¿Alguien puede decir? 3.000 hombres fueron bautizados en aquel día, hermanos. Es maravilloso. Mira cómo los detalles de la palabra de Dios se encajan todos perfectamente. Antes se murieron 3.000 hombres ahí, después de haber cumplido el Pentecostés, el primer Pentecostés. Pero cuando se cumplió el verdadero Pentecostés, glorias al nombre del Señor Dios, 3.000 hombres fueron salvos, para que sepamos que el Espíritu vivifica. ¿Quién quiere ese Espíritu aquí? Da gloria a Dios y glorifica al Señor. Necesitamos de un Pentecostés sobre nosotros, necesitamos de las lenguas de fuego. Vale, hermanos, cerca de 4 meses después de la fiesta de Pentecostés, en el mes séptimo, ocurría que la fiesta de las trompetas. Rosh Hashanah, el nuevo año judío, que ahora se cambió el calendario y se quedó con el nuevo año. Vale, hermanos. ¿Quién tiene idea de lo que es la fiesta de las trompetas? ¿En qué consiste realmente la fiesta de las trompetas? Acordaros que significaba para avisar que venía el juicio y Yom Kippur, el fin. La fiesta de las trompetas está siendo
cumplida ya, hermanos, desde este día. Estamos nosotros tocando el shofar, tocando las trompetas y avisando que el juicio viene, que Jesús viene, que el día de Yom Kippur viene. Glorias al nombre del Señor Dios. Tendrá su cumplimiento final. Eran 2 trompetas, ¿no? ¿Eran 2 trompetas? ¿Les acordáis que el hermano Wagner dijo? En Apocalipsis nos habla que 2 testimonias van a ser levantadas para predicar el Evangelio en todo el mundo antes del fin, antes que el anticristo se levante. Y por causa de eso, el anticristo se va a levantar. Ahí va a tener su cumplimiento pleno, cuando se levanten esas 2 testimonias, que yo creo, y es lo más lógico, que simbolice todo el pueblo de Dios. Luego se podría explicar por qué. Dios va a llenar la iglesia de poder y de gloria para predicar el Evangelio con poder, demostración de señales y gloria, y tocar las trompetas y avisar. El Yom Kippur viene, el día de la expiación viene. ¿Y cómo sabemos que el día de la expiación es la venida del Señor? Por causa de un detalle, hermanos. Cuando Juan ve el Apocalipsis, la visión en la isla de Patmos, ve a Jesús entre 7 candelabros, ¿no? De lo que está hablando. ¿Qué son candelabros? ¿Alguien sabe qué son candelabros? Sin ser hermano Guillermo, sin ser Wagner. Candelabro, ¿quién sabe lo que es? Ana, ¿te acuerdas? El candelabro era un utensilio del templo, ¿vale? Un utensilio del templo, que simboliza la iglesia, ¿vale? Porque el propio Apocalipsis dice que los 7 candelabros son las 7 iglesias, que somos todos nosotros, que simboliza el pueblo de Dios, al cual Jesús envió las 7 cartas, ¿vale? Entonces, Jesús aparece a Juan dentro del templo, alrededor de los 7 candelabros, y vestido ¿de qué? ¿Os acordáis? Sus ojos eran como llamas de fuego. Su cabello era como la blanca nieve. Sus pies como el bronce reluciente. En su muslo estaba escrito Rey de Reyes y Señor de los Señores. Tenía un cinturón y su ropa era de lino blanco. Glorias al nombre del Señor. ¿Quién es el sumo sacerdote que la Biblia siempre nos dice? Es Jesús, ¿no? Entonces ahí está Juan viendo a Jesús, el sumo sacerdote, vestido de lino blanco, dentro del templo. ¿En qué día Juan está viendo? ¿Qué es este día en que el sacerdote vestía de lino? El día de la expiación, el día de Yom Kippur, el día que el sacerdote tenía que vestirse de lino para entrar en el lugar santísimo y hacer la expiación de los pecados. Entonces Jesús, cuando aparece a Juan vestido de lino, nos está diciendo que está en la fiesta de Yom Kippur. La 6ª fiesta, el cumplimiento de la 6ª fiesta, es la venida del Señor. Por eso que en Apocalipsis tenemos los sellos, pero no voy a hablar de eso otra vez, que tiene otro significado. Y después tenemos que las 7 sellos, las trompetas y luego las tazas, ¿no? ¿No era así? 7 trompetas, ¿por qué? Simboliza también la fiesta de las trompetas, que se tocaban las trompetas para avisar que venía el Yom Kippur. Las 7 tazas, porque en la fiesta de Yom Kippur, en la fiesta de la expiación, el sacerdote vestido de lino entraba en el lugar santísimo con una taza con sangre del animal que había muerto ahí fuera del templo para aspergir sobre la arca del pacto, y cuando salía, echaba, eso está escrito en Levíticos, echaba la taza con la sangre sobre el patio del templo. El patio del templo simboliza el mundo, ¿vale, hermanos? El lugar santo, los cielos, y el lugar santísimo, la morada de Dios, donde está el arca. Entonces, el sacerdote echaba el sangre fuera en el patio, en el mundo. Por eso que vimos un ángel con las 7 tazas echándola al mundo. Es decir, ¿os acordáis cuando los judíos dijeron a Pilatos, mátale, que su sangre caiga sobre nosotros? Echar la sangre es echar la maldición por este animal que ha sido muerto. Entonces, la maldición, porque Jesús fue muerto y la gente lo mató, la gente no aceptó a él. Ahora la maldición de eso va a caer sobre la tierra, que son las 7 tazas. Entonces el Apocalipsis, ¿qué es? Es la fiesta de Yom Kippur, el día que el sacerdote entraba. Entonces la fiesta de Yom Kippur, hermanos, es el momento en que Jesús, después de resucitado, coge sus ropas de lino, entra en el lugar santísimo. ¿Os acordáis que el templo, el tabernáculo que Moisés construyó, él construyó con base en una visión? Dios le enseñó que en el cielo estaba el verdadero tabernáculo. Y en Hebreos nos dice que el tabernáculo, que un día vamos a hablar de él, existe en el cielo. Y Moisés lo copió. Es decir, Jesús, el verdadero sacerdote, el sumo sacerdote, entró en el cielo, en el lugar santísimo donde habita Dios, es decir, por así decir.
y realizó la expiación. Y cuando salga de ahí, hermanos, gloria al nombre del Señor, es cuando Él viene a echar las tazas y a buscar su iglesia. Jesús vendrá probablemente en un día de Yom Kippur, Y la séptima fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Nos dice Ezequiel capítulo 14 lo siguiente, que cuando Jesús venga, hermanos, cuando se acabe todas las cosas y el mundo, vivamos el milenio, vamos a vivir aquí y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías capítulo 14. Mira, voy a leer muy rápido para vosotros, para que veáis. Creo que es Zacarías. Y voy a terminar ya, que ya estamos en la última fiesta, ¿vale, hermanos? ¿Quién encuentra ahí? Zacarías 14, es los últimos versos, que no encuentro Zacarías. Son los últimos profetas, claro. ¿Quién puede encontrar? Zacarías 14, donde habla de la fiesta de los tabernáculos. Zacarías es un libro muy pequeño, solo tiene 14 capítulos. Es el último. Es de los últimos profetas, los profetas menores. Aquí, ha aparecido ya. Miren, hermanos, yo siempre me preguntaba por cuál razón Zacarías dice en el capítulo 14 que cuando Dios venga y vivamos el milenio aquí en la tierra no haya más muerte. ¿Por qué? ¿Por cuál razón vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos? Mira bien, lo dice lo siguiente: y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey Señor de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas. Zacarías 14, 16, yo me preguntaba, ¿por qué vamos a celebrar la fiesta de las cabañas? Y es la última fiesta. Entonces, hermanos, la última fiesta, que es la fiesta de las cabañas, que se celebraba, el hecho de que Dios ha habitado con el pueblo durante 40 años en cabañas y no ha dejado que nada les faltara. El verdadero cumplimiento es que la nueva Jerusalén va a bajar sobre nosotros. Es decir, la presencia de Dios un día va a bajar sobre nosotros cuando vivamos en el milenio y la eternidad. Se va a cumplir la verdadera fiesta de los tabernáculos, la verdadera fiesta de las cabañas y vamos a vivir eternamente cerquita de Dios y celebrar esta fiesta y conmemorar que Dios vive con nosotros. Es decir, todo fue profetizado desde el principio. Todo apunta para Cristo y para la obra de redención, hermanos. Eso es lo que os quería comunicar. El nombre de Dios sea alabado. Amén.